¿Qué tal, alumnos? Tengan ustedes muy buenos días. Esta clase está dirigida para el aula de primero y segundo de secundaria, el aula A1, ¿ya? Bueno, hemos estado trabajando lo referente entonces al agua. Hemos visto el tema del agua, hemos mostrado las propiedades del agua. Seguimos con otra propiedad. Otra propiedad que tiene el agua, importante, es su elevado calor de vaporización. El agua tiene un elevado calor de vaporización. Entonces, vamos a definir a qué se le conoce como el calor de vaporización. El calor latente de vaporización es el número de calorías que debo suministrar, ¿ya?, a algo. Entonces acá le volvemos a leer. El calor latente de vaporización es el número de calorías necesarias para transformar en vapor un gramo de líquido. ¿Ya? Para transformar en vapor un gramo de líquido. O sea, en otras palabras, a lo que se refiere es que para poder convertir un gramo de un líquido en vapor, yo tengo que suministrar una cantidad de calorías. Y esa cantidad de calorías que tenga que suministrar, entonces se le conoce como calor de vaporización. Acá ustedes pueden observar en este recipiente, ¿ya? Este recipiente de vidrio es un instrumento de laboratorio que se conoce como vaso de precipitación. Y este vaso de precipitación acá contiene agua. Esta es una cocina eléctrica. Está calentando el vaso y el agua está hirviendo. Supongamos que en este vaso de precipitación haya un gramo de agua. Supongamos, ¿no?, que existe un gramo de agua. Lo que tendría que hacer es darle calor y ese gramo de agua convertirlo en vapor. La cantidad de calor que le doy se le llama calor de vaporización. Y acá entonces vamos a observar, aquí dice la vaporización de un gramo de agua capta 540 calorías. ¿Ya? Ahí está. La vaporización de un gramo de agua capta 540 calorías, debido a que sus moléculas se mantienen unidas por enlaces puentes de hidrógeno. Para convertir en vapor, alumnos, un gramo de agua, debo darle una cantidad de calor necesaria para que se puedan separar las moléculas. Como las moléculas están asociando entre sí a través de un enlace puente de hidrógeno, y esto les expliqué en el video pasado, donde las moléculas de agua se están asociando, se están uniendo. Si yo le doy calor, voy a romper esa unión y las moléculas se separan. Hay una separación, una molécula de otra terminan separándose todas, pero para que esto ocurra tengo que suministrarle calor, ¿correcto? Al suministrar el calor, entonces se separan las moléculas y se convierte en vapor, pasa de un estado líquido a un estado de vapor. Y para eso tengo que suministrarle calor. Y si tengo un gramo de agua líquida, lo paso a vapor, la cantidad que le doy de calorías es 540 calorías, que sería su calor de vaporización. ¿Es importante para los seres vivos? Sí, es muy importante para los seres vivos. Vamos a ver por qué. A ver, un momento. Ojo, esta imagen no lo dibujan, ¿ya? No lo van a dibujar. La imagen que están observando, a ver, acá. ¿Ya? Esa imagen que le estoy encuadrando no lo dibujan, ¿ya? Acá lo estoy explicando, ya. No se dibuja esa imagen. Solamente para que lo observen ahí en el video. Vamos a leer el primer párrafo, que es interesante. Este de acá. Cuando el agua se evapora, lleva consigo el calor y disminuye la temperatura de una superficie, en un proceso llamado enfriamiento por evaporación. Entonces, esto podemos observarlo, por ejemplo, en el caso de un ser humano, una persona que esté, por ejemplo, caminando en un día soleado y siente el calor del sol. Entonces hay una fuente de agua, se sumerge y te puedes refrescar, te refresca la piel, ¿correcto? Por ejemplo, entonces te sales del agua y ese calor se transfiere el agua que está en tu piel y se evapora, llevando el calor. Un ejemplo más directo sería el caso, por ejemplo, cuando están haciendo ejercicio físico o están realizando algún deporte.
por ejemplo, están jugando fútbol o jugando vóley o están corriendo, entonces uno genera calor, ya que la contracción muscular genera calor. Y si la contracción muscular genera calor, parte de ese calor debe irse de nuestro organismo, se va, por lo que sudamos, ¿no? Tendemos a sudar. Al sudar, entonces nosotros, al sudar, ese sudor se encuentra en la superficie de nuestra piel y va a absorber todo ese calor, correcto, todo ese calor que está generando por el ejercicio físico que se está realizando, ese vapor, ese sudor, disculpen, comienza a absorber ese calor y nuestro sudor se evapora. Entonces, al evaporarse, entonces nosotros regulamos nuestra temperatura. Entonces, lo que es el sudor es, aparte de que el sudor contiene ciertas sustancias de desecho que eliminamos del cuerpo, también obviamente contiene agua. Ese sudor va a refrigerar nuestra superficie corporal, para que me entiendan así, al absorber ese calor que estamos generando tras el ejercicio físico. Correcto, entonces es importante esta propiedad que tiene el agua en los seres vivos, ¿no? El perrito, por ejemplo, lo haría con su boca, ¿no? Al transpirar, al transpirar por la lengua, se ve en forma de vapor, ¿no? A ver, por esta razón, entonces, el cuerpo humano, ahí está, puede disipar el exceso de calor. Es lo que les estaba diciendo, ¿no? Entonces puede disipar el exceso de calor, a ver, conforme el sudor se evapora de la piel. Lo que les estoy manifestando, ¿no? Y una hoja también puede conservarse fresca bajo la brillante luz del sol, conforme el agua se evapora de su superficie. Entonces acá en la superficie de estas hojas, miren, ve, aquí, a ver, en la superficie de las hojas hay agua, ¿sí? Puede haber agua en la superficie. Por ejemplo, puede llover, llueve, ¿sí? El agua queda en las hojas, sale el sol, por así decirlo, y esta agua de la que se encuentra en las hojas se va a evaporar al absorber el calor del sol, ¿correcto? A su vez que en el interior de la hoja está circulando el agua, también está refrigerando los tejidos. Muy bien, continuamos. El agua presenta una densidad máxima a 4 grados centígrados. Su densidad, ustedes por física o química, me parece que es por física, densidad es igual a masa de un cuerpo sobre su volumen. La densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico. Aquí está indicado. Esta es la densidad que tiene el agua y el agua lo presenta. Presenta esa máxima densidad cuando se encuentra en estado líquido y a la vez a 4 grados centígrados de temperatura. ¿Ya? A 4 grados centígrados de temperatura, entonces tiene su máxima densidad, que es 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces vamos a ver aquí, acá lo voy a explicar bien sencillo, escúchenme bien, no es difícil esto. Aquí tengo el agua líquida, en esta agua que se encuentra líquida, miren, las moléculas están algo unidas, como ven aquí, ¿sí? Asociadas a través del puente de hidrógeno. Esta agua está, a ver, vamos a verlo un momentito. Vamos a escribir por acá 4 grados centígrados. Cuatro grados centígrados, ahí está. Muy bien. Entonces a 4 grados centígrados, las moléculas de agua, como se pueden observar, están ligeramente asociándose, ¿no? Están asociando por puente de hidrógeno, ahí lo podemos ver, la distancia que hay una de otras. Estas bolitas son las moléculas de agua. Si esta agua lo llevo, por ejemplo, lo congelo, desciendo su temperatura, lo llevo, por ejemplo, a menos 15 grados centígrados, por ejemplo.
Si lo tengo a menos 15 grados centígrados, entonces lo que voy a tener es simplemente agua congelada, no hielo. Cuando desciende la temperatura a los alumnos, la densidad ya no será 1. Recuerda que la densidad del agua cuando se encuentra a 4 grados centígrados es 1, un gramo. A ver, 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Ya? Este es el valor de la densidad del agua cuando se encuentra en estado líquido. Ahí. Entonces, al descender la temperatura a menos 15, y ahora el agua se encuentra en estado sólido, sucede en que a manera que desciende la temperatura, las moléculas de agua comienzan a asociarse, comienzan a unirse unas con otras, a ordenarse en fila, como pueden ver acá en la figura, y se van formando la mayor cantidad de puentes de hidrógeno de forma estable. Acá en el agua líquida, las moléculas de agua están formando puentes de hidrógeno, pero a su vez también se está rompiendo y están en movimiento. Están moviendo las moléculas de agua. Pero cuando el agua ya se encuentra en estado sólido, las moléculas de agua están fuertemente ahí unidas. No se están moviendo las moléculas, no están en movimiento las moléculas de agua. Ahí como pueden ver la imagen, ahí ustedes pueden ver las bolitas, están una con otras ahí pegadas, ¿lo ven? No se encuentran en movimiento, están ordenadas. Entonces, mientras baja a temperatura, las moléculas de agua, entre ellas se asocian, se unen, no están en movimiento, y observo el agua en estado sólido. La densidad del hielo, que es agua, obviamente ya se entiende, agua en estado sólido, no es 1, sino es menos de 1. Ustedes van a buscar en internet, a ver, para que tengan la idea de cuánto es la densidad del hielo. Y si yo coloco hielo, por ejemplo, en agua líquida, el hielo flota. ¿Por qué? Porque su densidad del hielo es menor que la densidad del agua líquida. Es menor a 1 y tiende a flotar. Por otro lado, aquí vamos a llevar esta agua a 100 grados centígrados y el agua hierve. Ahí. Entonces, a 100 grados centígrados, entonces el agua hierve, se evapora y observamos en forma de vapor. ¿Y cómo se encuentran en el vapor las moléculas de agua? Las moléculas de agua están separadas. Ya se pueden ver acá que las moléculas de agua están separadas unas de otras. Entonces, cuando yo caliento, cuando se eleva la temperatura del agua y las evaporo, el vapor no es más que moléculas de agua que están totalmente separadas unas de otras. ¿Ya? Significa que se han roto los puentes de hidrógeno. Al calentar, al suministrar calor y llevarlo a evaporación, voy a romper los puentes de hidrógeno que mantienen unidas a las moléculas de agua. Y estas se van a separar y es lo que se observa en forma de vapor. Se observa el vapor. ¿Ven? Muy bien, ahí está. Continuamos entonces por acá. A ver, aquí. Ahora, un momento, ya. Acá tengo, por ejemplo, otra imagen interesante. Ahí tenemos el agua en un estado líquido. Miren, el agua en estado líquido y observo acá las moléculas que están en movimiento, ¿no? A ver, un momento para borrar acá. Muy bien, entonces el agua en estado líquido, ya las moléculas están así como ustedes pueden observar. Aquí, por ejemplo, el rojo sería el átomo de oxígeno y los blancos serían los átomos de hidrógeno, ¿ya? Ahí se puede observar. Por ejemplo, acá este blanquito es el hidrógeno que se trae con el rojo, que es el átomo de oxígeno. Las moléculas están en movimiento. Pero cuando yo llevo desciendo la temperatura, lo llevo a 0 grados centígrados, el agua se congela. Y aquí estamos observando los grandes bloques de hielo, ¿no? Mírenme. Entonces, este hielo es agua que está de 0 a por debajo de esa medida. ¿Ya? Se encuentra en estado sólido. El hielo flota en el agua líquida.
Miren cómo están las moléculas. Las moléculas de agua en estado sólido, ¿ya? O en estado sólido, las moléculas de agua están ordenadas tal y como ustedes logran observar en esta imagen. Es diferente, ¿no? Como ustedes pueden ver, ¿ya? Miren cómo las moléculas están ordenadas, con unos espacios que se observan entre ellas, ¿no? Unos espacios intermoleculares. Están en fila, no están en movimiento. Ahora, es importante que el agua en estado sólido, bueno, en estos ecosistemas es importante que se encuentre en estado sólido porque algunos animales, como algunos osos polares, pueden estar desplazándose sobre el hielo buscando alguna presa para alimentarse. ¿El hielo se forma en la superficie? Es importante, sí, porque si el hielo se formara desde el fondo del agua, desde el fondo del mar, entonces, ¿qué pasaría? Comenzaría a matar, a congelar, a matar a todos los organismos que se encuentren en ese medio líquido, que se encuentren en el fondo. Y como se forma en la superficie, entonces de esa manera protege a los seres vivientes que se encuentran por debajo del hielo. Ahora aquí, por ejemplo, en estas aguas termales, donde el agua está evaporizándose, ¿no? Si el agua está evaporando, disculpen, el agua está evaporando, ese vapor no es más que las moléculas de agua que están totalmente separadas unas de otras, como se pueden observar. Entonces, en el vapor las moléculas de agua están separadas. Prácticamente el puente de hidrógeno se ha roto, pero para romper, recuerden, para romper el puente de hidrógeno, recuerden alumnos, tengo que suministrar calor. De lo contrario, no se puede llevar a un estado de vapor. Otra propiedad importante del agua es la elevada tensión superficial. ¿Ya? Elevada tensión superficial. Bueno, ¿a qué se refiere con elevada tensión superficial? El agua es resistente a la ruptura que ofrece la superficie libre de líquido debido a las fuerzas de atracción o cohesión que existen entre las moléculas de la superficie, dando la impresión de que el líquido, o sea, el agua, estuviera cubierta o cubierto por una membrana, lo que permite que organismos livianos puedan caminar en la superficie del agua. Aquí, por ejemplo, viene la parte importante para los seres vivientes. Por ejemplo, aquí, vamos a ver un momento. Ahí está, organismos livianos puedan caminar en la superficie del agua, dice, ¿no? Bueno, ¿a qué se refiere con tensión superficial? Es muy sencillo, acá está toda la información está aquí, ahora voy a explicar. En la figura estamos observando que acá se encuentra un rectángulo que representa a un volumen de agua. Y aquí en la superficie vemos estas bolitas de color azul o moraditas. Son las moléculas de agua que justamente se encuentran en la superficie, en contacto con el aire, para que me puedan entender. Estas moléculas que se encuentran justamente en la superficie del agua están fuertemente asociadas entre sí a través del enlace puente de hidrógeno. Por debajo están las otras moléculas que se encuentran en movimiento. Las que están arriba están fuertemente asociadas, unidas, formando una especie de de algo plano o una especie como si fuese una pista de patinaje. Ahora, como están fuertemente unidas estas moléculas de agua en la superficie, entonces decimos que están fuertemente tensionadas. O sea, hay una tensión considerable entre estas moléculas de agua. Acá podemos ver, por ejemplo, a este insecto que está llegando a posarse sobre la superficie de agua. Vemos cómo las patitas generan ciertas ondas al ponerse en contacto con el agua, pero el insecto no se hunde, no se ahoga. ¿A qué se debe esto? A que las moléculas de agua que se encuentran en la superficie están tan fuertemente asociadas que crea una especie de lámina o membrana que permite solamente a algunos animales, algunas especies que tengan un peso muy ligero, poder caminar literalmente, así como les digo, sobre el agua o desplazarse sobre el agua, sobre agua líquida. Si un ser humano quisiera hacer esto, lo que está haciendo este insecto es imposible, es imposible. Ya, si yo quisiera caminar acá, por ejemplo, me hundo. ¿Por qué? Porque mi peso, o el peso de cualquier persona, lo que haría es romper el puente de hidrógeno que está
uniendo las moléculas aquí en la superficie, separa las moléculas, te hundes y te ahogas. En cambio, este insecto, como tiene un peso tan liviano, es tan ligero, el peso no es suficiente para romper el enlace que está uniendo las moléculas de agua, ¿sí? Y le permite entonces desplazarse sin ningún problema. Esto es importante, ¿por qué? Porque hay algunos insectos que colocan sus huevos en el agua y para eso tienen que desplazarse. Imagínense un insecto que coloca sus huevos sobre el agua y solamente con el hecho de posarse sobre el agua se hunda. O sea, si se hunde, entonces se muere, ¿no? Entonces la ideal sería que no se muera, ¿ya? Muy bien. Hola. Muy bien, continuamos entonces, ¿ya? A ver, continuamos por acá. Ya, acá, por ejemplo, ustedes pueden observar, ahí pueden notar algunos insectos que están desplazándose sobre el agua. A ver, algo más que quiero comentarles. Aquí este dibujo sí lo hacen, por favor, ¿ya? Ya, ese dibujo sí lo hacen sencillo, no lo hagan difícil. Ya, es lo que tienen que representarlo en su cuaderno. Los dibujos o, bueno, las fotos que se observan aquí, no. Si ustedes gustan, pueden imprimirlo, si es que tienen la posibilidad de imprimirlo, ¿no? O simplemente observarnos en el video, ¿no? Simplemente pueden capturar pantalla en el video y pueden imprimir la imagen y poner en su cuaderno, no es obligatorio, pero sí lo pueden ver en el video y pueden notar acá, por ejemplo, este insecto está desplazándose en el agua, miren, ¿no? Miren cómo es que sus patitas se están hundiendo, está curvando el agua, la superficie del agua, ¿no? Y puede desplazarse. Miren esa sensación, ¿no? De poder caminar sobre el agua, imagínense. Acá esta araña, por ejemplo, ustedes están observando que se está posando sobre el agua, ¿ven? ¿No? Y no rompe la tensión superficial y podría desplazarse sobre el agua sin ningún problema. Entonces, hay insectos, hay arácnidos que necesitan el agua para poder colocar ahí sus huevos. Entonces, esta tensión superficial que en la superficie se encuentra fuerte, les permite a estos animales poder desplazarse. De lo contrario, se ahogan, pues se hunden. Elevada, constante y eléctrica es otra propiedad que tiene el agua. Bueno, dieléctrica, di se refiere a dos eléctricas, sus cargas que tiene la molécula de agua. Ya hemos visto en videos anteriores que el agua tiene dos polos, ¿no? Un polo con carga positiva y otro polo con carga negativa. Bueno, ¿a qué se refiere con esta propiedad? Miren, voy a explicar acá con la imagen, ¿ya? Miren, tenemos acá un recipiente de agua y agregamos sal. La sal, su fórmula química es el NaCl. La sal de mesa corresponde al cloruro de sodio, ¿ya? Si agregamos sal en agua, ¿qué es lo que, qué es lo que genera? ¿Qué es lo que se va a observar? A ver, vamos a observar por acá. A ver, un momento. Se observa entonces que al agregar sal en agua, acá tenemos el cloruro de sodio, miren, están los átomos de sodio, los átomos de cloro. Entonces, los átomos de cloro y los átomos de sodio comienzan a separarse. Eso, esto hay que verlo como si fuese un cubito de sal, ¿ya? Un cubito de sal.
y de manera inmediata los átomos comienzan a separarse uno de otro. Y las moléculas de agua, que serían estos que son de color rojo con dos bolitas blancas, pueden observar los de rojo con dos bolitas blancas, ¿ya? Rojo con blanco. Estas moléculas de agua lo que hacen entonces es rodear a los átomos de sodio, rodear a los átomos de cloro. Ya, como se pueden observar, los está rodeando, los rodea. A ver, el átomo de cloro tiene carga negativa, de tal manera que el agua, las moléculas de agua, cada molécula de agua rodea al átomo de cloro a través de su carga positiva. Aquí el sodio tiene carga positiva, ¿sí? Y estará rodeada por las moléculas de agua a través de su carga negativa. Entonces, la carga negativa de estas moléculas de agua, estas cinco, mira, 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de agua, a través de su carga negativa, negativa esta mía, negativo, negativo, están interactuando, envolviendo al sodio que tiene carga positiva. Pues la carga positiva con carga negativa se atraen. El cloro tiene carga negativa. La carga positiva del agua está en estos átomos de hidrógeno, en las bolitas blancas. Y ahí lo están rodeando, porque se atrae la carga positiva del agua con la carga negativa del cloro. Entonces, elevada constante dieléctrica significa que el agua, debido a que tiene carga positiva y carga negativa, puede disolver una gran variedad de moléculas. En este caso, por ejemplo, está disolviendo al cloruro de sodio. ¿Ven? De tal manera que el agua actúa como un excelente solvente. ¿Ya? Disuelve una gran variedad de moléculas. Por ejemplo, puede disolver la sal, puede disolver la glucosa, la sacarosa, el azúcar de mesa. Otra propiedad que tiene el agua, vamos a ver por aquí. Vamos a ver por acá. Bien, otra propiedad que tiene el agua constituye el bajo grado de disociación. ¿Ya? Un bajo grado de disociación. O también se les dice bajo grado de ionización. Como ustedes están llevando química, ya de repente han tocado estas partes de ionización. Los iones, por ejemplo, realmente ya lo han visto. Y es algo muy elemental que acá, bueno, voy a hablar. Sencillo. Bueno, el agua, el bajo grado de, de disociación o ionización se refiere a que el agua se va a descomponer en cantidades relativamente pequeñas. A eso se refiere. El agua se disocia o se ioniza como un electrolito débil. Es decir, muy pocas moléculas de agua se ionizan, o sea, se descomponen para formar iones hidrógeno y iones hidroxilo. ¿Ven? Muy bien. Por ejemplo, aquí ustedes pueden observar, acá tengo nuestra molécula de agua. Miren la figura, ahí está la molécula de agua, oxígeno, dos átomos de hidrógeno. Alumnos, si yo quiero que el agua se descomponga, se ionice, se disocie, entonces el agua es como que el agua se fragmenta, algo así, para que me entiendan. Miren, de estar, vamos a cambiar de color acá, ¿ya? Ya. Oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Para que se pueda descomponer, disociar o ionizar, entonces esta molécula de agua libera su hidrógeno. Miren, este átomo de hidrógeno se libera, ahí está, hidrógeno. Libera el hidrógeno y solo se queda el átomo de oxígeno con un átomo de hidrógeno. ¿Ven? Muy bien. ¿Cómo se llama este oxígeno con este hidrógeno que tiene carga negativa? Miren, carga negativa. ¿Ven? Se llama ion hidróxido. ¿Ya? El ion hidróxido. Este ion hidróxido también se representa como OH menos. El O por el oxígeno, el hidrógeno y con carga negativa. ¿Por qué tiene carga negativa? ¿Por qué? Porque este átomo de hidrógeno, ya, que estaba unido al oxígeno, al retirarse, al irse, al abandonar el agua, la molécula de agua, este átomo de hidrógeno deja su electrón lo deja acá en el oxígeno.
¿ya? Entonces, este átomo de hidrógeno tiene un solo electrón y lo ha dejado acá en el oxígeno. Le he dicho, ¿sabes qué oxígeno? Te dejo mi electrón. Entonces, aquí se pone carga negativa porque este electrón que tiene carga negativa se ha colocado aquí en el OH. Entonces, de tal manera que aquí tendrá carga negativa porque aparte que el OH ya tiene sus cargas negativas, está recibiendo una carga negativa extra del hidrógeno. Y por eso, al tener carga negativa extra, se carga de forma negativa, como se pueden apreciar ahí. Y el oxígeno, y el hidrógeno, como este hidrógeno, escúcheme bien, su electrón lo ha perdido, lo ha dejado al oxígeno, entonces al perder su electrón, este ion hidrógeno, o mejor dicho, este átomo de hidrógeno queda con carga positiva. Y como ese átomo de hidrógeno tiene carga positiva, ahora se convierte en un ion y se llama ion hidrógeno. Entonces, recuerden, el átomo de hidrógeno ha dejado su electrón en el oxígeno. Entonces, estamos diciendo que el hidrógeno ha perdido un electrón. Y al perder un electrón, al perder el electrón que tiene carga negativa, solo se queda con su carga positiva. Por eso acá está carga positiva. Esa carga positiva se encuentra en el núcleo, que sería el protón. Entonces le llamamos ion hidrógeno. Entonces el agua se puede descomponer, ionizar en ion hidróxido con carga negativa y ion hidrógeno con carga positiva. Pero en un vaso de agua, ¿todas las moléculas de agua están ionizadas? No. Se encuentran ionizadas en una cantidad relativamente pequeña, muy pequeña, muy pequeña. Y como se ioniza en cantidades muy pequeñas, se dice que el agua se comporta como un electrolito débil. O sea, se ioniza en cantidades pero muy pequeñas. ¿Quedó claro? ¿Ya? Eso hay que entenderlo en esta diapositiva. Bueno, acá nos quedamos con la clase. Espero les haya gustado. Ya en el próximo video estaremos terminando todo lo referente al agua para pasar ya a las biomoléculas. Y un gusto, jóvenes. Nos vemos. Cuídense.